Hola, vamos a continuar los videos de cálculo multivariado con el tema de parametrización de funciones. Fíjense que nosotros tenemos aquí parametrizado dos componentes de una función. Esta es una función en 2D. Fíjense que la componente en X es 2t y la componente en Y es igual a t al cuadrado menos 1. Ambas componentes dependen de un parámetro y este parámetro tiene un dominio de 0 hasta 1. Solo puede asignarse valores desde 0 hasta 1. Pues le hemos asignado este, este pequeño dominio, una parte de esta curva. Y fíjense cómo nosotros podemos abordar este tema. Podemos hacer una tabla de valores donde los valores de t van desde 0 hasta 1. Y fíjense que aquí tendríamos el valor de x y el valor de y cuando el parámetro t es igual a 0. Si reemplazamos aquí 0, x nos saldría 0. Y si reemplazamos 0 en y también nos quedaría menos 1. Fíjense, ya tenemos un par ordenado, este primer par ordenado que es producto o que nace a partir de reemplazar el parámetro 0. Vamos a reemplazar el parámetro 1. Aquí, si reemplazamos el parámetro 1, el valor de la x sería 2 y el valor de y sería 0. Fíjense que si nosotros ponemos a estos parámetros como una función vectorial, sería r función vectorial de 2t, t al cuadrado menos 1. Fíjense, esta función vectorial es un vector, pero cada componente pues es una función. O sea, la componente en x constituye esta función y la componente en y constituye una función. Entonces, esto sería una función vectorial. Y fíjense que nosotros sacamos, esto es con respecto de t, esta función vectorial, nosotros sacamos el r de la función vectorial evaluado en 0, pues nos da un par ordenado o un vector posición, el llamado vector posición 0, menos 1, y evaluado r en el parámetro 1, pues nos da un vector posición 2.0. Si nosotros dibujamos esto en un plano 2D, x y y, fíjense que tenemos este vector posición, lo podemos asumir como un punto de la curva, sería 0 menos 1, 0 en x menos 1 en y, aquí estaría este punto, y el otro punto sería 2, 0, 2, 0 que sería este punto, pues esta curva sería algo así, este es el punto 2, claro, si la complementamos, si hacemos el complemento, también tendríamos este otro lado, pero pues el dominio solo está desde el parámetro 0 hasta t. Aquí este t es igual a 0 y este t es igual a 1. Fíjense, el sentido va desde el parámetro menor 0, 1, o sea que el sentido de esta curva sería así. Y entonces fíjense que ya tenemos pues el sentido y el trozo de la curva, el pedazo de la curva que va desde el parámetro 0 hasta el parámetro 1. Fíjense que esta es una parametrización, esta es la curva que está parametrizada, sus coordenadas la podemos poner en su versión de una función vectorial y pues cada uno de las evaluaciones pues nos da un vector posición. Fíjense que si nosotros dibujamos los vectores posiciones, cada uno de los dos vectores, pues el vector posición r de 0 sería este vector 0, 1. Y el otro vector posición sería este vector de acá, que nos daría pues estos dos componentes. Vamos con otro ejemplo. Aquí tenemos esta curva parametrizada en 2D, sus componentes en X y en Y. Una versión de esta curva parametrizada como función vectorial sería R de t, en función de su parámetro, sería igual a cada una de sus componentes, 2t menos 3 como componente en X, fíjense, y en componente en Y
sería 6t menos 7. Entonces, fíjense, vamos a dibujar esta curva, que sería este segmento pues de recta, sería una recta, en esta parte del dominio, dada por el parámetro t desde 0 hasta 4. Fíjense, podemos dibujar una tabla de valores donde vamos a evaluar cada uno de los parámetros desde 0 hasta 4 y nos va a dar vector posición. Para ponerlo en la gráfica vamos a poner sobre el punto final de cada uno de los vectores posiciones. Por ejemplo, cuando R, aquí el valor de R de 0, en esta función vectorial, o evaluar acá también, en la curva da igual, R de 0 es igual a menos 3, aquí nos sale la componente en X, y R de 0 en Y nos saldría menos 7. Vamos a evaluar 1, el parámetro 1 de t igual a 1, entonces aquí nos saldría menos 1, y en Y menos 1, fíjense también menos 1. Y si evaluamos el parámetro t igual a 2, nos quedaría 1 en X, y en Y nos quedaría 5, fíjense, quedaría 5. Si evaluamos el parámetro 3, aquí en X, sería 3, y en Y nos quedaría 11. Y si evaluamos el parámetro t igual a 4, t igual a 4, pues nos daría 5 en X, y acá nos daría 4, 6 por 4, 24 menos 7, nos daría 17. 17. Si nosotros evaluamos en la función vectorial, pues nos daría como resultado vectores. Si evaluamos acá en la curva parametrizada, pues nos da como resultado puntos. Entonces aquí nos da los famosos vectores posición de cada uno de los puntos si evaluamos en la función vectorial. Si evaluamos en la curva parametrizada, pues nos da los puntos. Fíjense, vamos a ver los puntos aquí, menos 3, menos 7. Entonces aquí tendríamos menos 3. Aquí nos falta menos 3, menos 7, sería por aquí el punto. Ya tenemos el primero. Menos 1, menos 1. Nos quedaría por acá el punto. Ya es suficiente con esos dos puntos, pero pues tenemos delimitado nuestro dominio. Sería desde t igual a 0. Este es t igual a 0. Este parámetro es t igual a 1. Vamos con el otro parámetro. El parámetro t igual a 2 sería 1, 5. Entonces estaría aquí 1, 5. Este sería el otro punto. El parámetro t, 3, sería 3, 11. Aquí sería 5. Un poquito más abajo estoy aquí. 3, 11. Y el 3, 11 por aquí. Y finalmente 5, 17. Que sería prácticamente por aquí. Fíjense, ya tenemos nuestro segmento de recta. Nos queda unir los puntos. Vamos a unirlos. Nos quedaría prácticamente desde este punto T, desde el parámetro T hasta acá. Miren. Entonces este sería el parámetro T igual a 4. Aquí tendríamos el parámetro T igual a 3. Y aquí en este punto T igual a 2. Fíjense, el sentido de este segmento sería, el sentido va hacia allá, hacia arriba, en este sentido. Y si nosotros pues podemos poner a este segmento de recta en un software para verlo, visualizarlo de mejor manera, fíjense que aquí iría desde menos 3 hasta 5 en X, sería como el dominio si lo tomamos como las X, pues el software me va a permitir poner este segmento poniendo el dominio en X, no en T. Entonces vamos a dibujar este segmento
que sería lo siguiente, pues esta función, la función vectorial, que viene dada por 2t menos 2t menos 3, 6t menos 7, valor inicial desde menos 3 hasta 5, y fíjense, aquí lo tenemos a este segmento de recta, pues es el mismo segmento que, fíjense, aquí tenemos los puntos, y pues coincidimos con este segmento.